Estamos en la Casa de Cultura de Colindres, nos hemos acercado hasta aquí. ¿Por qué? Bueno, pues para charlar con nuestro siguiente invitado. Queríamos un lugar tranquilo porque nuestro siguiente invitado viene a contarnos, bueno, cosas interesantes y cosas como casi siempre intrigantes. Está con nosotros José Antonio Echevarría de la Asociación Amigos del Mundo. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Inés. Eres nuestro encargado del misterio en 11TV. Pues sí, eso parece. ¿Qué misterio nos traes Pues mira, hoy? Hoy vamos a hablar de los misteriosos bolsos de los dioses. Y tanto que misterioso. Porque no había oído nunca hablar de los bolsos de los dioses. Pues mira, este misterio, por decirlo de alguna forma, es un tema que ha fascinado muchísimos arqueólogos y teóricos de los antiguos astronautas, o sea, todos los estudiantes, vamos a decir, o estudiosos de toda esta materia, pues llevan años y años y años intentando descubrir qué es eso de los misteriosos bolsos. Ahora yo también lo quiero saber. Las primeras referencias a este artefacto se encuentran en los textos sumerios, que ya en otra ocasión hemos hablado de ello, y lo describen como si fuera un objeto mágico que otorga a su poseedor poderes divinos. Esa es un poco la explicación de para los sumerios. Sí. Los bolsos de los dioses era, pues eso, como una cosita ahí mágica que le daba poderes. Claro, y aquí es donde ya empezamos un poquito el misterio, porque ¿cómo es posible que antiguas civilizaciones separadas por casi 12.700 kilómetros desde Sumer hasta Mesoamérica muestran en sus diferentes estructuras o representaciones humanoides, vamos a decir, un bolso? O sea, en todas, 12.700 kilómetros de distancia, aquellos tienen su bolsito y los de aquí tenemos nuestro bolsito. Pero escúchame una cosa, José Antonio, cuando hablas de bolso, ¿hablas de un bolso? ¿Un bolsito? Sí, tal y como está representado en las estatuas, porque mira, sí quiero llamar la atención en que cuando veamos el vídeo, o los vídeos, porque prácticamente es todo, es muy elocuente que ese bolso, que efectivamente tiene el mismo formato que un bolso normal de estos antiguos tipo rectangular, con su asa, pero hay otro objeto que es todavía, yo diría que más complicado de determinar, que es como si fuera un reloj en las muñecas de estas representaciones que han sido en piedras, y estamos hablando de hace 6.000 años antes de Cristo. O sea, estos bolsos, como decíamos, se pueden encontrar en estas esculturas sumerias representando precisamente a los Anunnakis, que eran los dioses que entendían los sumerios de los que veníamos o de los que desprendíamos, y fíjate, 6.000 años antes. Por eso quiero llamar la atención cuando vean el vídeo, que se fijen en las muñecas y en el bolso. Fíjate, este bolso lo llevan, como decíamos antes, tanto en Mesoamérica, los olmecas, toltecas y aztecas, y en Australia, aparte de en Sumeria, lógicamente. Ya. ¿Y qué puede significar? Pues unos estudiosos decían que podía considerarse como una medida de peso universal, y otros decían que era una pieza de tecnología avanzada utilizada por los dioses alienígenas, o sea, estamos hablando de dioses alienígenas, de acuerdo con su simbolismo. Es decir, aquí entran los estudiosos de los símbolos y determinan que puede ser, otros determinaban que era un arma. Ya. Con lo cual, pues hay algunos estudiosos que entienden o manifiestan que alrededor de 4.500 años antes de Cristo, los sumerios establecieron su civilización y ya representaban a los Anunnakis, como hemos dicho antes y ya hemos referido en otro tiempo, con cosas inusuales para aquel tiempo, como por ejemplo una piña, como por ejemplo, y decía antes, el reloj, muy expresivo, y fíjense en las manos, las muñecas de estas representaciones. Y lo que vienen a decir estos otros estudios, una extraña bolsa. En una de ellas se ve a un dios alado agarrando una piña, y el místico bolso que se ve luego en varias pictografías. O sea, muy importante. Bueno, vamos a ver el vídeo 1. ¿Te has puesto a pensar cómo es posible que antiguas civilizaciones en el mundo, separadas por miles de kilómetros o por cientos de años, compartan ciertas características?
Por ejemplo, ¿por qué los egipcios y los aztecas levantaban pirámides? O el hecho de que tanto los antiguos sumerios como diferentes culturas en América representaran a sus deidades en forma humanoide. Una de estas peculiares coincidencias ha sido motivo de debate en los últimos años. Se trata de misteriosos bolsos que aparecen indiscriminadamente dentro de las representaciones de dioses por todo el mundo. Desde las esculturas hechas por los asirios en lo que actualmente es Irak, pasando por un arte que muestra al dios Quetzalcóatl en el México antiguo. Las representaciones Anunnaki hechas por los sumerios y hasta grabados encontrados en el antiguo sitio religioso de Turquía Göbekli Tepe, todos muestran el mismo tipo de bolso. Se ha sugerido que estos pequeños bolsos son evidencia de viajes en el tiempo. Otros dicen que dentro de este se encuentran las semillas de la vida. ¿Qué es y qué guarda realmente? Nos habíamos quedado, José Antonio, en que había representación del famoso bolso del que estamos hablando, o los misteriosos bolsos de los dioses, pero también en algunos casos un reloj en la muñeca y en otros casos objetos, entendemos que poco habituales para ese momento, como una piña. Sí, yo digo que un reloj no es exactamente un reloj, bueno, algo una en la especie muñeca. de reloj muy similar a lo que llevamos nosotros hoy en la muñeca. O sea, si nos fijamos, su esfera, su tira, exactamente igual, pero bueno, que hay que verlo. Adapa, Dagón y el dios pez Onnanes también fueron representados agarrando estos objetos, según la mitología mesopotámica. Esta deidad, este pez Onnanes, era una deidad que sale de la mar y dice que fundó numerosas civilizaciones. Y está representado también en numerosas esculturas mesoamericanas. Es decir, fíjate, estamos traspasando de Sumeria a Mesoamérica, bueno, América, vamos a llamar, a Estados Unidos. Tenían el mismo dios, un ser que sale de, de las profundidades del mar y que funda civilizaciones en la Tierra. Exacto. Curioso también. Mira, el ejemplo mesoamericano más conocido que se tiene son de los olmecas, en una zona llamada La Venta, que está en México. Y allí Quetzalcóatl, la deidad Anunnaki, o sea, un dios Anunnaki, se muestra en piedra con el mismo bolso de los dioses. Esta estatua fue creada, según los investigadores, en el año 1750 a.C. Es decir, bolso y reloj de pulsera. Y reloj. Vamos a decir así. ¿Los complementos? Eso. Hay también otros ejemplos, por ejemplo, se encuentra, además muy notable, son las estatuas toltecas atlantes, en Tula, en México también, y se representan al dios Quetzalcóatl y portan un arma, dice, inusual, conocida como Atlas o lanzador de dardos. Es decir, en estas estatuas hay el bolso, en lugar de ser más o menos, decíamos antes, rectangular, bueno, sí, también es rectangular, lo que pasa es que el cierre, la tapa, es diferente, mientras que en uno prácticamente la tapa no se ve, en esto se ve como una especie de tapa, de cierre, sí, por decirlo de alguna manera, diríamos como si fuera un triángulo, con lo cual hay una diferenciación, lógicamente, que difiere, por ejemplo, decir, de unos relojes. Sí, pero bueno, pero sigue siendo el mismo elemento. Exactamente. Entonces, este peso que decíamos, este bolso que podía representar el peso de la autoridad o el peso del poder, así lo determinaban, y era de los monarcas Anunnakis, que como decíamos y recordamos, los Anunnakis vinieron del espacio, o los sumerios a los que les fue trasladado el poder. Otros estudiosos entienden que son, o pueden ser de hecho, similares a los paquetes de los equipos de los cosmonautas que tenemos en el día de hoy, que sabemos que cuando van a subir al cohete, lógicamente, sí, al espacio, también llevan su bolsa trasladando material, lógicamente, para su protección y posiblemente su vuelta aquí a España. Perdón, a España. Sí, al mundo, a la Tierra. Entonces, ¿cómo podríamos explicar así sencillamente que estas milenarias imágenes de los sumerios
que mostraban a los dioses Anunnaki llevando este misterioso bolso, también están al otro lado del mundo. O sea, exactamente lo mismo. ¿Cómo puede ser eso? Pues lógicamente, yo tengo una teoría. A ver, dispara. Que quizás nosotros hoy estamos viendo esta Tierra, nuestro planeta, voy a decir con los ojos de hoy. Sí. Pero yo entiendo que la Tierra en sus tiempos ancestrales, a tantos miles de millones de años, no podría tener o no tendría seguramente la misma estructura que tiene hoy. Y yo me hago una pregunta, porque en alguna ocasión algún técnico también se lo dice, y me dijo, oye, pues igual podrías tener razón, ¿no? Y es, si nosotros juntamos América, juntamos la parte de España con las Islas Británicas y todo la parte de Francia, si lo vamos juntando, bajamos un poquito más abajo, cogemos África, seguimos juntando y África casi entra dentro de América del Sur. Inglaterra no, pero España entraría toda en la zona del Golfo de México. Y luego la zona de Estados Unidos entraría en toda la zona de Britania, hacia arriba. Si lo juntamos, yo entiendo que la Tierra en aquel momento era todo un conglomerado, vamos a repetir, de tierra. O sea, no existía mar entre esa tierra. Que en las orillas o en el confín de esas tierras, efectivamente, ya habría mar, sí. Porque recordemos cuando... Sí, estaba todo junto. Sí, y entonces la distancia ya no eran no sé cuántos 1000 kilómetros. Claro, yo entiendo que sí, porque estamos mirando estas medidas que estamos dándolas, o estos kilómetros, lo estamos dando con nuestras medidas de hoy. Pero, ¿por qué no se podían trasladar dentro del mismo territorio de un lugar a otro? Se hacían las mismas pirámides, o similares, tanto en México, como sabemos, como en Egipto y otras más que desconocemos, pero que las hay. Entonces, ¿eso tiene explicación? A mi juicio, esa sería la explicación para poder hacer todo eso. Vamos al vídeo 2. Las culturas antiguas estuvieron interconectadas hace miles de años, o al menos eso es lo que parece. El misterio de hoy se remonta a la antigua Mesopotamia, generalmente conocida como la cuna de la civilización. Según la mitología mesopotámica, los Anunas eran inicialmente los dioses más poderosos. En las representaciones de dichas deidades, los sumerios incluyeron un elemento que resalta por el contexto y el tiempo. Este elemento parecería tener la forma de un pequeño bolso. Que por lo general tiene una parte superior redondeada, con forma de asa, y una parte inferior cuadrada. En algunas representaciones también pueden apreciarse diferentes detalles que le adornan. Más inexplicable que el hecho de que en realidad parecen pequeños bolsos es su aparición en vestigios y representaciones de civilizaciones que se encuentran miles de kilómetros separadas. Bolsos misteriosos, José Antonio, que portan los dioses, que yo no había reparado nunca en ello, que unos estudiosos piensan que les otorgaba poder, como creían los sumerios, otros creen que puede ser un arma. Sí, y lo curioso, es, en virtud de lo que estábamos comentando, es que no sería entendible cómo todas las civilizaciones antiguas siguen el mismo modelo de bolso. O sea, es una fábrica que crea un traje aquí en España y resulta que en América hacen el mismo. Mundo globalizado. ¿Cómo podría ser eso, no? Podríamos decir, es como si de alguna manera las culturas antiguas, todas ellas, hubieran estado interconectadas hace miles de años. Forma de interconectar, pues yo creo que la que he dicho, desde mi punto de vista, sería la más... Tierra unida, claro, ¿no? Yo no soy un científico, lógicamente, pero me gusta dibujar y a veces he hecho este paralelismo que acabo de decir y, coño, es que cuadra
casi perfectamente. Uno de los enigmas más importantes y alucinantes puede remontarse a la antigua Mesopotamia, que generalmente conocida como la cuna de la civilización, donde un misterioso motivo ha llevado a muchos autores a cuestionar la historia como se nos ha enseñado. Es decir, que un poquito lo que yo acabo de decir, de que lo que nos han venido transmitiendo no es exactamente como lo hemos recibido. Por intereses, por lo que fuera, o por no romper las estructuras de las creencias normales que tenemos, pero ahí está. Los antiguos sumerios, como decíamos antes, representaban a sus dioses Anunnakis con esos objetos extraños, como hemos dicho al principio, el bolso y el reloj. Y esto es que lo curioso es que está visto en todas las representaciones existentes, como decíamos, en Mesoamérica y en Sumeria, o sea, toda la zona de aquí. Vemos también que los antiguos mayas, los aztecas y otras civilizaciones antiguas utilizaron también el mismo motivo, es decir, el mismo bolso, el mismo reloj, vamos a llamarle ya reloj, cuando representaban a sus dioses. Y repetimos otra vez, 17.000 kilómetros de un sitio a otro. ¿Es creíble? Si no están juntos, yo creo que no sería tan creíble. Y entonces, vamos a ver el vídeo tercero. En el sitio arqueológico de La Venta, por ejemplo, se encuentra una estela de piedra que representa al antiguo dios Quetzalcóatl, quien sostiene en su mano el mismo bolso que vemos en las antiguas representaciones sumerias. También en México, pero ahora en Tula, que alcanzó su apogeo como capital del Imperio Tolteca entre la caída de Teotihuacán y el surgimiento de Tenochtitlán, encontraremos una vez más que el misterioso bolso está presente. Otro de los lugares donde ha aparecido este bolso es en Göbekli Tepe, uno de los templos megalíticos más antiguos de nuestro planeta. Ubicado en una colina remota al sur de Turquía y enterrado deliberadamente por una razón desconocida. En el pasado, en Göbekli Tepe, intrincados pilares de piedra dispuestos en un conjunto de anillos cuentan la historia milenaria de cuando diferentes civilizaciones gobernaban el planeta. Lo curioso es que a lo largo de la historia, esta bolsa ha sido encontrada junto a la representación de diferentes dioses en Egipto. Una de las posibles teorías sobre lo que significa este bolso y por qué está presente por doquier es que podría tratarse de una representación simple y directa del cosmos. El semicírculo que parecería ser el asa o correa del bolso sería el hemisferio del cielo, mientras que la base cuadrada simbolizaría la Tierra. ¿Hay alguna otra teoría más reciente, José Antonio, sobre qué podía ser ese bolso o ese reloj? No, la mía sigue siendo la misma teoría y lógicamente, a ver, es que es un misterio, porque... Sí, bueno, que así lo has planteado, sí, el misterio de los bolsos. Sí que podría ser una interpretación, pero no dejaría de ser, valga la redundancia, interpretar. Yo, pues de una vez, un bolso, como tú decías al principio, cuando estamos fuera de cámara, pues donde se llevamos sus cositas personales y cosas estas cuando hacían el viaje. Pues igual que hoy cuando nos vamos de viaje, cogemos la maletita y nos vamos, pues esto podría ser igual. Pero, ¿dónde está la curiosidad? Volvemos a repetir, la curiosidad de todo es que, decíamos antes, que a 17.200 kilómetros de distancia se representa exactamente todo lo mismo. Es decir, incluso si viajamos a Egipto, lógicamente, que es lo más conocido para todos nosotros, encontramos que el símbolo Ankh, que es la llave de la vida, que habrás visto y conocemos, ¿no? Pues también la llevaban numerosos dioses egipcios. ¿Cómo la vemos? Como la llave es una llave, una especie de cruz, y es lo que se llama el símbolo Ankh. Y también lo llevan. Bueno, estamos representando lo mismo también que en otro sitio. Entonces, vuelvo a decir, cabría preguntarnos por qué las antiguas civilizaciones, tanto americana como egipcia, como sumeria o la de Mesopotamia, representan todos a sus deidades con ese misterioso objeto de mano. Si iban todos de viaje y tenían que llevar
el pasaporte. Estaba pensando, no sé qué es más misterioso, si el bolso o el tema del reloj. Pero también cabría preguntarnos si es posible que, dando por hecho que todos estos pueblos estuvieran separados, hubieran sido visitados por los mismos dioses. Tú siempre te preguntas cosas que yo no me pregunto, José Antonio. La investigación es esa. Que sí, que sí. ¿No? También es muy curioso que todos ellos representaban sus deidades con caracteres y forma humanoide. Es decir, todas las estatuas que vemos, todas las representaciones, todas son de forma humanoide. Y precisamente los Anunnakis, representados por los sumerios, también estaban representados de forma humanoide. Entonces, ¿qué significa esto? Yo vuelvo a repetir que entiendo que son, como decía ahí, que son los mismos dioses, puede ser, pero que la Tierra está unida y que no es la Tierra que conocemos hoy, entiendo que también. Vamos a ver ya el cuarto vídeo. Existen opiniones más atrevidas, donde se dice que en estas bolsas, los antiguos dioses guardaban una especie de máquina que les permitía viajar a través de los portales. Dicho pensamiento entraría en la teoría de los antiguos astronautas, donde también se sugiere que los bolsos eran en realidad un tipo de dispositivo cuántico o electrónico codificado avanzado, hecho de cristal, con la información necesaria para construir una civilización desde cero. Se cree que los antiguos astronautas Anunnaki lucharon por el control de estos bolsos y que estos conflictos conducirían al incidente de la Torre de Babel, la destrucción nuclear de Sodoma y Gomorra, seguido del estallido de la Segunda Guerra de las Pirámides Anunnaki. Existe un poema sumerio llamado Enki y el Orden Mundial, donde se nos narra la historia de uno de estos conflictos, originado por el deseo de la diosa Anunnaki Inanna de desarrollar su reino al mismo nivel de sofisticación que las ciudades sumerias rivales, gobernadas por los otros dioses Anunnaki. Tú, este asunto de estos símbolos de los dioses, el bolso, el reloj, bueno, el reloj es una manera que hemos dado nosotros sin llamarle. ¿Lo conocías de hace tiempo o lo has conocido recientemente? Es que yo no había reparado en esto jamás. No, yo sí había visto algunas, pero no había profundizado. No había profundizado hasta que, buscando lógicamente un tema de misterio para nuestra sección, pues no sé por qué, es que parece que me lo están poniendo ahí cada vez que tengo que buscar. Igual he decidido, voy a coger este tema y cuando me voy a poner a hacerlo, ¡pum!, me sale todo totalmente diferente y que me gusta más por ese misterio. Entonces decimos, bueno, vamos, ahí parece que nos ordenan desde por allá, mira, hoy pon esto, mañana pon lo otro y así, bueno, bien, es lo que hay, ¿no? Pero que sí, yo cuando he estado preparando esto, al preparar los vídeos, es cuando sí que me he fijado en estos detalles. Prestas atención. O sea, me he puesto. Tú fíjate que ¿cómo era el astronauta de Israel, que me parece que era? También llevaba su bolsito. ¿Ah, sí? Sí, ¿El que yo no lo había visto y sí que me he fijado. Claro, pues no fui consciente de que lleva ese bolso. Sí, pues mira, hay el que llaman el Gigante de Tula, que si viajamos a Tula, que es un importante centro regional que alcanzó su apogeo como capital del Imperio Tolteca, entre la caída de Toihuán y la subida de Tenochtitlán, encontramos un montón de estatuas, todas ellas atlantes. Es curiosísimo. Según describe el Beroso, que era un sacerdote de Belmurak de Babilonia, que vivió en la segunda mitad del siglo III y la primera del siglo II, antes de Cristo, era contemporáneo de Alejandro Magno. Los Apcayu, que se llamaban, tienen el aspecto de monstruos marinos, pero eran unos sabios y eran unas primigenias, unas criaturas primigenias nacidas de las fuerzas primitivas y que se salieron fuera del agua, es decir, vamos a decir entre comillas, que nacen en el agua o viven en el agua y se salen del agua para mezclarse con los hombres, siendo maestros de la purificación del agua. Es decir,
Ya no solo nos hemos mezclado con los Anunnakis, vamos a decir otra vez, con los extraterrestres o esos dioses alienígenas, es que también nos hemos mezclado con seres del mar. Curioso, porque esta mezcla de estos Apacayu, yo sí que esta no lo había leído hasta que me lo he encontrado aquí y me ha dejado un poquito sorprendido. Bueno, una teoría más. Sí, una teoría más. Y luego, si viajamos a Göbekli Tepe, que está situado en una colina remota en Turquía, encontramos también las mismas cosas. Es decir, mismas estatuas, mismo bolso, mismo reloj en la muñeca. Mismos relojes, y ahí tenemos, si no es el más antiguo del mundo, tenemos templos megalíticos, como digo, de lo más antiguo que existe en nuestro planeta. Si no es lo más antiguo. Allí hay una serie de intrincados pilares de piedra maciza que están dispuestos en conjuntos de anillos y cuentan la historia milenaria de todas aquellas antiguas civilizaciones anteriores y que gobernaron o que fueron gobernantes de nuestra tierra. Es decir, y nosotros, inocentes, nos vamos a Adán y Eva. Ahí la leche. ¿Y estos que vienen del espacio y que vienen del mar? ¿Quién los creó y los multiplicó? Bueno, estas piezas se creía que fueron esculpidas por los llamados cazadores recolectores de hace 12.000 años. Fíjate lo que eran capaces esa gente de hacer. O sea, esculpían caras, esculpían bolsos, esculpían, llamémosle reloj. Era en principio bestial. Esculpían objetos para empezar el reloj, que en teoría no estaban inventados. Cabe preguntarnos ya por último, porque nuestro tiempo, lógicamente, como se suele decir en la televisión, es un poquito escaso, que toda esta, vamos a decir, planificación, yo la voy a llamar planificación de estatuas, esculturas, grabados en la piedra, ¿serán una coincidencia? Que todas tengan lugares por todo el mundo y sean exactamente iguales. ¿Tú por qué apuestas? ¿Porque todas las civilizaciones compartían los mismos dioses? Aparte de que apuestas porque estaban más pegadas, que la Tierra, estaban unidas las placas tectónicas, pero ¿qué apuestas? ¿Que todos veían a los mismos dioses? Yo creo que sí. Pero yo vuelvo a repetir, y yo, estoy plenamente seguro que no sería que vieran en un sitio y en otro los mismos dioses, sino que los dioses se implantan en un sitio y el pueblo llano es el que hace la transmisión de estas deidades a otros pueblos lejanos, sí, pero tanto como hablamos de 16.000 kilómetros, no. Y por último cabría preguntarnos, pero ¿qué podían haber llevado los dioses que era tan importante que casi todas las antiguas civilizaciones lo tenían que ilustrar? Que tenían que dejar el recuerdo de todas esas personas que pasaron por ahí. Sí, que era un elemento que consideraban que era importante reflejarlo, con lo cual algo importante supondría, significaría, llevaría, implicaría lo que fuese. Yo lo que estoy segura es que mucha gente en casa ahora va a teclear en algún buscador de internet bolsos de los dioses. Sí, no, lógicamente, pero yo vuelvo a recalcar, que sea un poquito pesado. Cuando se vea el vídeo, fíjense, amigos, en las muñecas y en el bolsito. Fíjense, porque es muy curioso. A mí también se me había pasado por alto en un análisis tan profundo o casi tan profundo como el que hemos hecho ahora, porque nunca había caído yo en ese detalle, hasta que me pongo a estudiarlo y empiezo a ver figuras y estatuas y digo, ¡ay, va la leche! Pero si no hay lo mismo en América que aquí, que en Europa, que en África, que en Egipto, que en todos los sitios, y todo lo mismo, curioso. Por eso yo me reitero que en aquellos tiempos nuestra tierra no es lo que hay hoy. Creo recordar en este momento, yo creo que alguna vez os he hablado de ello, de que había un libro titulado Cantabria, cuna de la humanidad. Sí, has hablado de ese libro. Sí. Bueno, pues ese libro trae un mapa en su interior, pues yo tengo dos volúmenes, en su interior, donde de alguna manera reestructura
la Tierra, como se supone o cree que era. Y de ahí y es donde yo partí para hacer también este, vamos a llamarle cálculo aproximativo, que no es difícil hacerlo. Tú recortas los océanos, recortas las tierras, sí, los continentes y los continentes, lo juntas todo y, hombre, no vamos a decir que es a la perfección, como si estuviéramos armando un puzzle, pero estaría casi dentro de lo que sería esa antigua Tierra. José Antonio Echavarría, Asociación Amigos del Mundo, muchas gracias por haber estado con nosotros otro día más. Pues nada, Inés, buenas tardes a vosotros como siempre por dejarnos divulgar y como tú decías, supuestamente habrá mucha gente que se pondrá a ver, vamos a ver los bolsos estos, dónde están y dónde vienen, y es una forma de, como siempre, dar estos datos para que la gente actúe con intelecto, o sea, busque, analice y estudie y llegue a conclusiones como la mía o como la quien sea, pero que dé unas conclusiones, porque como siempre decimos, queridos amigos, el saber nos hará libres. Buenas tardes y hasta la próxima. Ya lo ha dicho todo, José Antonio. Hasta ahora.